Trastorno de personalidad. Un trastorno de la personalidad es un patrón permanente de experiencia interna y de comportamiento que se aparta acusadamente de las expectativas de la cultura del individuo. Tiene su inicio en la adolescencia o principio de la edad adulta, es estable a lo largo del tiempo y comporta malestar o prejuicios para el individuo. Los trastornos de la personalidad están reunidos en tres grupos que son el grupo A, B y C. El grupo A conformados por paranoide, esquizoide y esquizotípico. Esas personas con este tipo de trastornos suelen parecer raros o excéntricos. El grupo B está conformado por los trastornos antisocial, límite, histriónicos y narcisista. Las personas con estos trastornos suelen parecer dramáticos, emotivos o inestables. El grupo C está conformado por los trastornos por evitación, por dependencia y obsesivos compulsivos. Las personas con este tipo de trastorno suelen parecer ansiosos o temerosos. Trastorno de la personalidad paranoide. La característica esencial del trastorno es un patrón de desconfianza y suspicacia general hacia los otros, de forma que las intenciones de estos son interpretadas como maliciosas. Este patrón empieza al inicio de la edad adulta y aparece en diversos contextos. Los individuos con estos trastornos dan por hecho que los demás se van a aprovechar de ellos, les van a hacer daño o los van a engañar. Estas personas, aunque no tengan prueba alguna que apoyen estas previsiones, tienen base suficiente para sospechar que los demás están tramando algún complot en su contra y que pueden ser atacados en cualquier momento. Criterios de diagnóstico para el trastorno de la personalidad paranoide. Criterio A. Desconfianza y suspicacia intensa frente a los demás, de tal manera que sus motivos se interpretan como malévolos, que comienzan las primeras etapas de la edad adulta y está presente en diversos contextos y que se manifiesta por 4 o más de los siguientes hechos que aparecen en el criterio A. El B no se produce exclusivamente en el curso de la esquizofrenia, un trastorno bipolar o un trastorno depresivo con características psicóticas u otro trastorno psicótico y no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de otra afección médica. Para poder que esta persona pueda ser diagnosticada, el paciente debe por lo menos presentar 4 o más síntomas del criterio A. La terapia que más se utiliza para este tipo de trastorno es la terapia cognitivo-conductual. Según Turkad, de 1990, esto se debe establecer una relación de colaboración con el paciente, debe haber una reducción de la sensibilidad del paciente ante las críticas provenientes de los demás, deberá haber un aumento de la autoeficacia, control de la ansiedad y un entrenamiento en habilidades sociales, como lo que es la atención social y el procesamiento de la información. Y con referente a los psicofármacos, son antipsicóticos, siendo preferibles dosis bajas de atípicos o antidepresivos. Esto se llevará a cabo siempre y cuando el paciente lo requiera. Trastorno de la personalidad esquizoide. La característica esencial de este trastorno es un patrón general del distanciamiento de las relaciones sociales y de restricción de la expresión emocional en el plano interpersonal. Este patrón comienza al principio de la edad adulta y se da en diversos contextos. Los individuos con este tipo de trastorno no demuestran tener deseos de intimidad, parecen indiferentes a las oportunidades de establecer relaciones personales y no parece que les satisfaga demasiado formar parte de una familia o de un grupo social. Prefieren emplear el tiempo en sí mismos más que estar con otras personas, suelen estar socialmente aislados o ser solitarios y casi siempre escogen actividades solitarias o aficiones que no requieran interacción con otras personas. Criterios de diagnóstico para el trastorno de personalidad esquizoide. Criterio A. Patrón dominante de desapego en las relaciones sociales o poca variedad de expresión de las emociones en contextos interpersonales que comienza en las primeras etapas de la edad adulta y está presente en diversos contextos y que se manifiesta por 4 o más de los siguientes hechos del criterio A. B. No se produce exclusivamente en el curso de la esquizofrenia, un trastorno bipolar o un trastorno depresivo con características psicóticas.
otro trastorno psicótico o un trastorno de espectro autista y no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de otra afección médica. Para diagnosticar a una persona con ese tipo de trastorno se debe cumplir por lo menos 4 o más de los criterios que aparecen en el criterio A. Dentro de la intervención, las terapias que más se utilizan para este tipo de trastorno es la terapia cognitivo-conductual y los psicofármacos. Dentro de la terapia cognitivo-conductual se trabajará el entrenamiento en habilidades sociales, la modificación de los esquemas y pensamientos disfuncionales básicos, el aumento en la vivencia de emociones positivas y la exposición graduada. Los psicofármacos se utiliza si el paciente tiene ansiedad o insomnio, si presenta alteraciones anímicas y si se evidencia hipersensibilidad al rechazo. Trastorno de la personalidad esquizotípico. La característica esencial de este trastorno es un patrón general de déficit social e interpersonal caracterizado por un malestar agudo y una capacidad reducida para las relaciones personales, así como por distorsiones cognitivas o perceptivas y excentricidades del comportamiento. Ese patrón comienza al inicio de la edad adulta y se observa en diversos contextos. Los individuos con este tipo de trastorno suelen tener ideas de referencia, también pueden ser supersticiosos o estar preocupados por fenómenos paranormales ajenos a los normales de la propia subcultura. Pueden sentir que tienen poderes especiales para notar los hechos antes de que suceda o para leer los pensamientos de los demás. Pueden creer que tienen un control mágico sobre los demás que pueden ser utilizados directamente o indirectamente a través de realizar rituales mágicos. Por ejemplo, decir que pasar 3 veces por encima de un determinado objeto, esto puede evitar que ocurra alguna desgracia. Criterios de diagnóstico para el trastorno de la personalidad esquizotípica. Criterio A. Patrón dominante de deficiencias sociales e interpersonales que manifiestan por un malestar agudo y poca capacidad para las relaciones estrechas, así como por distorsiones cognitivas o perceptivas y comportamientos excéntricos que comienza en primeras etapas de la edad adulta y está presente en diversos contextos y se manifiesta por 5 o más de los siguientes hechos. Cumpliendo el criterio A. Criterio B. No se produce exclusivamente en el curso de la esquizofrenia, un trastorno bipolar o un trastorno depresivo con características psicóticas, otro trastorno psicótico o un trastorno de espectro autista. Para poder diagnosticar a un paciente con este trastorno se debe cumplir por lo menos con 5 o más de los hechos del criterio A. Intervención para el trastorno de personalidad esquizotípica. Dentro de este trastorno se trabaja la terapia conductual cognitiva y psicofármacos. En la terapia conductual se trabaja el entrenamiento en habilidades sociales, el manejo del estrés, entrenamiento en solución de problemas. Con la terapia cognitiva se trabaja lo que es sólida relación terapéutica para reducir el aislamiento social, entrenamiento en habilidades sociales, sección de terapias estructuradas, la búsqueda de respuestas objetivas generalmente para evaluar sus pensamientos en vez de fiarnos de sus respuestas emocionales. Dentro de los psicofármacos encontramos los antipsicóticos y los antidepresivos. La diferencia que hay entre esos 3 tipos de trastornos: en el trastorno paranoide el individuo tiende a desconfiar de las demás personas, en el trastorno esquizoide el individuo quiere estar más bien solo, evitar las relaciones tanto personales como sociales, y en el trastorno esquizotípico estas personas tienen pensamientos fantasiosos sobre poderes o crear actividades paranormales. Trastorno de la personalidad antisocial. Este trastorno se caracteriza por ser un patrón dominante de desprecio que tiende a vulnerar los derechos de los demás. Por lo general se presentan comportamientos específicos de agresión tanto a personas como a animales, aparte de no tener una preocupación o prudencia ante la seguridad de los demás. Se presentan carencia de empatía y tienden a ser crueles y cínicos.
Para este trastorno, los síntomas se deben presenciar desde los 15 años de edad y debe mínimo manifestar 3 o más de los ítems que se manifiestan en el criterio A. Para poder diagnosticar este trastorno, se debe tener en cuenta la edad, debe ser mínimo de 18 años. Además de mostrar síntomas o comportamientos en donde la persona no se ajusta a las normas sociales y su comportamiento es muy agresivo. Posible intervención o tratamiento para el trastorno antisocial. Se manifiestan 4 criterios cognitivo-conductuales y un criterio psicofármaco. En cuanto a los 4 criterios cognitivo-conductuales, se establece el entrenamiento de habilidades sociales, manejo de ira, entrenamiento en cuanto a la solución de problemas e impulso y estrategias de distracción internas o externas. En cuanto a los fármacos, se establecen los psicoestimulantes si se evidencia un déficit atencional o hiperactividad, betabloqueantes si se presenta episodios de hipomanía y antipsicóticos o antidepresivos para episodios de cólera o irritabilidad. Trastorno de la personalidad límite. El patrón esencial del trastorno de la personalidad límite es la inestabilidad de las relaciones interpersonales y la autoimagen. Por lo general, el individuo mantiene 3 suposiciones básicas que influyen en su conducta y respuestas emocionales. Estas suposiciones son: el mundo es peligroso y malévolo, soy débil y vulnerable, soy inestable en esencia. Para poder diagnosticar este trastorno se debe manifestar mínimo 5 de los ítems de estos episodios. Por lo general ocurren con mayor frecuencia como respuesta a un abandono real o imaginado. Los síntomas tienden a ser transitorios y duran minutos o horas. De igual manera, algunos individuos desarrollan síntomas de tipo psicótico como alucinaciones, distorsiones de imagen y demás. Este trastorno predomina en las mujeres en un 75%. Posible intervención en el trastorno límite de la personalidad. En este trastorno se manifiestan 4 criterios cognitivos, 4 criterios conductuales y un criterio psicofármaco. En cuanto a los criterios cognitivos, se manifiesta Beck en cuanto al cuestionamiento de los patrones de pensamiento disfuncional, Young en cuanto a la modificación de los esquemas desadaptativos, Turning, que manifiesta estrategias de acción, imaginación, codificación y procesamiento de la información, y Turkheim, que expone un tratamiento basado en la solución de problemas. En el área conductual, según Linan, se trabaja por mejora de la eficacia interpersonal, regular las emociones, aumentar la tolerancia ante el malestar y el incremento del autocontrol. En los psicofármacos, se maneja el antidepresivo si es necesario y se maneja en dosis bajas y estabilizantes para el cambio de estados de ánimo o episodios hipomaníacos. Trastorno de la personalidad histriónica. Este trastorno se caracteriza por mostrar una emotividad generalizada y excesiva. El individuo se comporta de acuerdo a la búsqueda de atención. Estas personas tienen dificultades para lograr intimidad emocional en las relaciones románticas o sexuales. Tienden a controlar a la pareja por manipulación emocional o la seducción. Se molestan cuando no son el centro de atención y para poder diagnosticar este trastorno se debe manifestar 5 de los ítems del criterio. Aparte de ello, se desarrolla un papel de víctima o princesa que alejan a familiares y amigos. Estas personas tienden a deprimirse de manera más frecuente. Posible intervención en el trastorno histriónico de la personalidad. En este tratamiento se aborda la terapia cognitivo-conductual tanto de Beck, Wechsler y Horowitz. En esta terapia se desarrolla el entrenamiento de empatía, que es el escucha activa, parafraseo y reflejar lo que el otro dice. Esto con el objetivo de que aprendan a prestar atención a la gente que está a su alrededor y a centrarse cada vez más en los sentimientos de los demás. Horowitz plantea 4 fases en la cual aborda la terapia de integración, Beck, la terapia cognitiva, en la cual se hace un registro diario de pensamientos, entrenamiento en la solución de problemas y cuestionamiento de creencias, y en cuanto a Wechsler también se hace una valoración cognitiva, tanto de la autorrevelación, reenmarcar las verbalizaciones del paciente y el uso de humor para desinflar el estilo melodramático.
Trastorno de la personalidad narcisista. Este trastorno se caracteriza por el patrón dominante de grandeza que sienten las personas. Se consideran grandiosos o de mayor importancia, son arrogantes y pretenciosos, por lo tanto, sensibles al daño de la crítica o la derrota. Este trastorno comienza en las primeras etapas de la vida adulta y se presenta en diversos contextos y se manifiesta por 5 de los ítems que están en los criterios. Dado que el paciente narcisista no acudirá a terapia para ser menos narcisista o para llevarse mejor con los demás, es importante que el terapeuta se centre en clarificar y operacionar los objetivos y problemas del paciente. Estos problemas se pueden evidenciar en cuanto a las relaciones sociales o la depresión que manifiesta. Posible intervención en el trastorno narcisista de la personalidad. En este trastorno se aborda la terapia cognitivo-conductual, la cual se pretende reformular o hacer cambios tanto en las distorsiones cognitivas que tiene el paciente sobre sí mismo, la reestructuración que se manifiesta por medio de imágenes, la desensibilización sistemática, la detención o distracción del pensamiento para no detenerse en lo que está pensando los otros, el entrenamiento en cuanto a la empatía y técnicas concretas para problemas específicos como el maltrato verbal o físico. Diagnóstico diferencial. El diagnóstico diferencial se expone de acuerdo a las características diagnósticas, desarrollo y curso y factores de riesgo. En cuanto al trastorno antisocial, las características diagnósticas se generalizan por un sentimiento de desprecio, falta de empatía o despreocupación. En cuanto al trastorno de límites, se generaliza por un patrón general de inestabilidad de las relaciones sociales y autoimagen. En cuanto a la histriónica, se desarrolla un patrón de víctima o de princesa y se generaliza por la búsqueda de atención. En cuanto a la narcisista, es un patrón general de impotencia o grandiosidad. De acuerdo al desarrollo y curso, en el trastorno antisocial se presenta un curso crónico hacia la 4ª década de la vida. En el trastorno de límites se presenta un patrón frecuente en la estabilidad crónica en la edad adulta. En el trastorno histriónico se presenta la disminución de la sintomatología. En el narcisista puede ser frecuente en los adolescentes, mas no indica un desarrollo como tal del trastorno, pues puede presentarse dificultades en la adaptación del medio ambiente. En cuanto a los factores de riesgo, en el antisocial es común entre familiares biológicos del primer grado de consanguinidad. En cuanto al trastorno de límites, es 5 veces más frecuente en los familiares de primer grado que en la población. En cuanto al histriónico, se evidencia de acuerdo a factores sociales como abandono de padres, abuso psicológico o malos tratos o humillaciones. En el narcisista, afecta más a los hombres y comienza en la adolescencia a principios de la adultez. Trastorno de la personalidad por evitación. Este trastorno se caracteriza por sentimientos intensos o comportamientos inadecuados en cuanto a la evitación de situaciones en las que pueda ser evaluado de manera negativa. Puede eludir situaciones sociales o interacciones que impliquen un riesgo de rechazo, crítica o humillación. Posible intervención en el trastorno de la personalidad por evitación. Al igual que los demás trastornos, se realiza una terapia cognitivo-conductual, el cual se aborda 6 sesiones o 6 entrenamientos. Uno de ellos es el entrenamiento de la relajación, entrenamiento de las habilidades sociales, la reestructuración cognitiva, mejora de la autoestima, técnicas de exposición, terapia cognitivo-conductual en cuanto a la interpersonal, y este se manifiesta con un autorregistro, modificaciones cognitivas, actividad conductual, exposición a las conductas y situaciones que teme y un ensayo de conducta. Trastorno de personalidad por dependencia. Este trastorno se caracteriza esencialmente por una necesidad general y excesiva de que se ocupe de uno, que ocasiona un comportamiento de sumisión y adhesión y temores de separación. Ese patrón empieza al principio de la edad adulta y se da en diversos contextos. Los comportamientos dependientes y sumisos están destinados a provocar atenciones y surgen de una percepción de uno mismo como incapaz de funcionar adecuadamente sin la ayuda de los demás. Posible intervención en el trastorno de la personalidad por dependencia. En este trastorno de igual manera se
aborda la terapia cognitivo-conductual, el cual se expone en 5 puntos. En el primero está aumentar la confianza en sí mismo y la sensación de autoeficacia. En el segundo está el entrenamiento de solución de problemas. En el tercero, el entrenamiento de las habilidades sociales. En el cuarto, la terapia de valoración cognitiva de Wesley. Y en la quinta, el tratamiento cognitivo-conductual de Fine, el cual se evalúa la dirección activa, aumento de la autoestima, fomento de la autonomía y prevención de las recaídas. Trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad. La característica esencial de este tipo de trastorno es una preocupación por el orden, el perfeccionismo y el control mental e interpersonal, a expensas de la flexibilidad y la espontaneidad y la eficacia. Ese patrón empieza a principios de la edad adulta y se da en diversos contextos. Los individuos con ese trastorno intentan mantener la sensación de control mediante una atención esmerada a la regla, los detalles triviales, los protocolos, las listas, los horarios. Son excesivamente cuidadosos y propensos a las repeticiones, a prestar una atención extraordinariamente a los detalles y a comprobar repetidamente los posibles errores. No son conscientes del hecho de que las demás personas acostumbran a enfadarse por los retrasos y los inconvenientes que derivan de este comportamiento. Criterios de diagnóstico para el trastorno de la personalidad obsesivo-compulsiva. Criterio A. Patrón dominante de preocupación por el orden, el perfeccionismo y el control mental e interpersonal, a expensas de la flexibilidad, la franqueza y la eficiencia, que comienza en las primeras etapas de la vida adulta y está presente en diversos contextos y se manifiesta por 4 o más de los siguientes hechos. Para poder diagnosticar un trastorno obsesivo-compulsivo, el paciente debe presentar por lo menos 4 o más de los hechos que se presentan en el criterio A. Intervención para el trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad. La terapia que más se utiliza para este trastorno es la terapia cognitivo-conductual. En esta terapia se trabajará el aumento de la eficacia, el manejo del tiempo y la solución de problemas, la modificación del pensamiento dicotómico, el entrenamiento en relajación, detención del pensamiento para el control de los pensamientos obsesivos, programas de actividades, entrenamiento en autoinstrucciones, modificación de las suposiciones subyacentes, aumento de la empatía. Los psicofármacos se utilizan si hay alguna presencia de alteraciones cognitivas. La diferencia que hay entre estos 3 tipos de trastorno del grupo C: el trastorno de la personalidad evitativa. El individuo evita las relaciones sociales y sentimentales porque tiene miedo de las críticas, la desaprobación o el rechazo. El trastorno de la personalidad dependiente. El individuo se le dificulta expresar el desacuerdo con los demás, sobre todo con aquellos de quienes dependen, porque tiene miedo de perder su apoyo o su aprobación. Y con referente al trastorno obsesivo-compulsivo, pues se diferencia porque el individuo es obsesionado con objetos y quiere todo simétricamente organizado. Rol del psicólogo. De acuerdo a los enfoques abordados en los trastornos de personalidad, el principal objetivo que tiene el psicólogo es realizar un buen diagnóstico clínico, teniendo en cuenta los criterios establecidos en el DSM-5. Por otro lado, el psicólogo debe diseñar un plan de intervención adecuado para cada trastorno y así obtener un buen resultado con el tratamiento que se lleve a cabo con el paciente. En estos tipos de trastornos se maneja como prioridad la terapia cognitivo-conductual, la cual se caracteriza por el manejo y el cuidado del pensamiento, conocimiento, acciones y emociones. Por ende, se maneja de tal manera que se genere una reestructuración positiva y una adaptación al medio, por lo que es de gran importancia el buen abordaje y técnicas establecidas entre el paciente y el profesional para que el psicólogo pueda desempeñar un buen trabajo.